Bueno, alguien me dice, cuando empieza esta música, empieza lo bueno, oiga. Cuando se escucha el tambor canario, cuando se escucha esa flauta gomera o incluso cuando toca el pito herreño, o son sones, y sobre todo desde el punto de vista de la percusión, percutidos, ¿no? Que es una de las primeras, pues se puede decir que músicas que ha hecho el hombre, ¿no? Desde que está en este planeta Tierra, ¿no? Y cada vez que se escucha con Isidro Cedrés, con Pablo de Luca, con Ángel, con Lali, bueno, se le llena una... Bueno, estaba hablando incluso de Manuel Lorenzo Perera, nuestro gran Manuel Lorenzo Perera. Saludo yo a precisamente Pablo de Luca, a Jul. Hoy, Tifagüín, ¿qué tal? ¿Cómo está por ahí? Tifagüín, bien, bien, mucho calor, mucho calor. Igual que aquí, igual que aquí. Alguien dejó el horno abierto, como dice la tahona está abierta. Ponle la tapa a la tahona, muchacha, que está abierta. ¿Te das cuenta de lo que estábamos hablando ahora a micrófono cerrado? El hecho de que las formas de hablar, de decir... alguien una vez me corrigió y me dijo, mire, en un escenario, me dijo, usted dice castañero, pero se dice castaño. Y yo le dije, mire, castaño es un color de pelo. En mi casa siempre el castañero es el árbol. El castaño es un color de pelo. Sí. Yo le decía, no, pero a ver, yo lo que quiero decir y defiendo, obviamente, es nuestra condición de pueblo atlántico con su propia forma de ser y de entender la vida. Y si para mí es castañero, oiga, pues respéteme que no sé, que no cuesta nada de castañero a castaña, ¿no? Efectivamente. La forma de hablar del medio rural, la forma de hablar del medio urbano, hay una gran diferencia, evidentemente. Y nosotros nos centramos justamente en ese medio rural. Sí. Porque el medio rural es el que ha transmitido las costumbres de los primeros guanches, ¿no? De la gente que habitó estas islas, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, alguien decía, bueno, ¿y cómo se comunicaban los guanches? Había 9 mencellatos, había 9 pequeños estados, porque hay que tener en cuenta, y esto ya lo vienen diciendo los cronistas, que había como 7 espacios diferentes de territorio, organización, sí. de tipo, diríamos, autónomo por parte de los guanches. O sea, desde el Gran Tinerfe, que fue el Mensei, bueno, más bien el rey, el sí. Tinerfe más bien era el rey de toda la isla, que precedió y que fue el padre de esos 9 hijos a los que dejó los distintos mensellatos, era el que habitaba en Abéjero, y por tanto, a la muerte de este hombre, de Tinerfe el Grande, se produjeron o se distribuyeron los mensellatos como territorios otorgados a sus hijos, ¿no? Y cada uno de ellos pues recibió el nombre según el recurso de que había disponible en cada territorio, ¿no? Uh-huh. Y hablando de Taoro, en el que tú estás ahora mismo, ¿no? Que los Realejos perteneció junto con la Otava y el Puerto de la Cruz, al gran mensellato de Taoro, pues significaba Taurut, el gran rebaño de cabras y ovejas. Era tan grande la riqueza ovicáprida. Oye, me gustó la pronunciación. Dila de nuevo, ¿cómo se diría? Taurut. Taurut. Sí, de ahí viene la palabra Taoro, o Taoro, que significa el gran rebaño de ovejas. O sea, el recurso fundamental del mensellato de Taoro, que era el más rico de toda la isla de Tenerife, la ostentaba el poderoso Bencomo, el Benchomo. Por tanto, Benchomo era, diríamos, entre los menseyes guanches, bueno, el más conocido, el más combativo, el que un poco afrontó la invasión castellana, etcétera, ¿no? Y precisamente se distinguía por tener de 15 a 20.000 cabezas de ganado, entre ovinos y caprinos, ¿no? Según la ciencia arqueológica, yo estuve hace poco tiempo, la semana pasada estuve en un curso que se celebró en Fania, por todo hay que decirlo, ¿no? Muy interesante sobre arqueología anterior a la conquista, ¿no? Uh-huh. Y arqueología guanche, en la que se tocaron temas como la zooarqueología, ¿no? La arqueología botánica, en este caso, ¿no? Cómo enterraban a sus muertos, etcétera. Y una de las curiosas referencias que tienen los arqueólogos, que son chicos jóvenes que están haciendo incluso sus estudios o sus doctorados, ¿no? Su trabajo a fin de carrera y tal. Pues decía que a la hora de saber en una cueva donde aparecen restos, no se podía distinguir si eran ovinos o caprinos, o sea, no se podía distinguir los huesos, en este caso los huesos largos y tal, si era oveja o cabra. Por eso siempre se habla en la arqueología de restos ovicápridos, ovicaprinos. Es curioso, es interesante, con lo cual había que profundizar mucho más para ver en pequeños huesos característicos de ovejas o de cabras. Sí, incluso yendo a la genética, claro. Uh-huh. Y haciendo esto
volviendo a la pregunta, bueno, ¿y cómo se comunicaba? Sí. Lógicamente, en aquel tiempo no había carreteras como hoy, está claro, pero sí había caminos reales. Caminos reales... Sí, que eran los caminos guanches, los primeros, sí, los primigenios. eran los primeros caminos guanches. Sí. Eso de real fue otorgado una vez finalizada ya el proceso de anexión colonial en este caso, ¿no? Pues por los distintos reyes que gobernaron y que diríamos que se invirtió en acondicionar o arreglar estos caminos antiguos, ¿no? Y por eso tomó el nombre de real, como que pertenecían a la corona, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver en este caso con el camino real que el Mensei caminaba, sino que son caminos guanches, pero camino real como perteneciente al Estado. Sí. ¿Me explico? Esos caminos reales, hay uno, y esto les viene muy cerquita a ustedes ahí en el norte, el camino, entre muchos, ¿no?, que comunicaba, esos caminos comunicaban menseyatos de uno a otro. Por ejemplo, si alguien del menseyato de Anaga quería ir al menseyato de Huimas, si alguien del menseyato de Huimas quería ir al menseyato de Abona, pues iba por una serie de caminos reales acondicionados por los propios guanches, mucho anterior a la llegada de los europeos, ¿no? Y ese era esos caminos de tierra, esos caminos casi siempre en medianías tirando hacia la cumbre, ¿no?, sin llegar a la cumbre exactamente, era lo que predominaba. Y como digo, el más importante, o uno de los más importantes, fue el camino real de Chasna. Chasna, fíjate bien este nombre, es una ruta histórica que, bueno, ponía en comunicación la banda de la isla de Tenerife, en este caso norte con la sur, o sea, comunicaba las comarcas del norte con las del sur. Uh-huh. Esto explicaría por qué, concretamente, que ya lo hemos tocado otras veces, respecto a los menseyatos de Taoro y de Huima, que eran antagonistas, que eran, digamos, rivales, ¿no?, en tiempos anteriores a la llegada de los europeos. Uh-huh. Estamos hablando hacia siglo XV, final del siglo XV, se producía lo que se llamaba el robo de ganado, ¿no? El robo de ganado era una característica, o sea, porque los guanches, el sustento se basaba en la riqueza del ganado, o sea, si tenías ganado, tenías cabras, si tenías ovejas, era rico en carne, era rico en leche, era rico en vestimenta. Durante un tiempo la vida fue así en nuestra tierra. Exacto. Y entonces, pues, este camino real de Chasna era el que comunicaba el norte con el sur. Pues por ahí iban los que iban, diríamos, a coger el ganado de Huima y a inversamente, si de Huima más bien a lo Otava. Lo de Chasna es un topónimo, ya lo hemos repetido otras veces, no me acuerdo si lo hemos dicho en radio, pero significa la de las dos, o sea, la que divide a los dos. Snat es una palabra femenina amasif, ¿no? Uh-huh. Significa dos en femenino. Chasnat. Chasnat significa la tierra de dos, o la tierra que parte en dos, una comarca, un territorio de menseyato a menseyato, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues por eso está este camino de Chasna, pues nada más y nada menos que dividía el norte del sur, las dos comarcas. Sí, además que la importancia que tenía, porque en ese trasunto del norte, no, pero además el intercambio de semillas de papas, de frutales, de almendras, higos, purretos, higos, es decir, había un constante, digamos, intercambio y obviamente también, por supuesto, de tradiciones, de cuestiones relacionadas con los bailes que tú me decías antes, lo del tajaraste, lo de Taifa, que el otro día... entraremos en ese capítulo. Sí, pero que no hay duda que esos caminos que eran en principio de guanches, después se hicieron reales, eran caminos guanches. Yo recuerdo lo que decía Vieri Clavijo, que decía que tú podías ir desde aquí hasta Garachico casi bajo la floresta. Imagínate lo que estamos hablando, amigo. Ya te digo, eran caminos de guanche, que después tomó el nombre de Camino Real tras la conquista, y se estuvo usando nada más y nada menos que hasta mediados del siglo XX. Estamos hablando hasta el siglo pasado, mediados, ¿no? O sea, y hay algunos que ahora se hacen como senderos para los turistas y la gente que quiere patear, y que eran perfectamente... y son todavía perfectamente usados para ir de un lado a otro, ¿no? Claro, y hay que, recordar, pero seguramente ha oído hablar, el camino de las 7 cañadas, ¿no? Sí, cierto. El camino que unía Anaga y Chasna, también, por esa parte. Sí. O el camino de Chasna con el paisaje de las cañadas, en este caso, paisaje lunar, ¿no?, que llaman, ¿no?
O sea, todo esto relacionado siempre, Isidro, con el pastoreo. Sí, todo tiene referencia. En la que vamos, que se conecta a través de la actividad pastoril. Sí. Bueno, el camino que partía justamente del Valle de la Otábano, subía por lo que llaman el Portillo, ¿no? Sí. Cruza las Cañadas hasta donde está la degollada de Guajara. Guajara. La montaña de Guajara es la segunda montaña después del Teide. Sí, cierto. Bueno, pues la palabra Guajara, ya que viene a pelo decirlo, significa Guajara, que un poco tomó el nombre de la princesa Guajara, según la leyenda y tal, pero que en realidad es un topónimo, ¿no? La montaña de Guajara significa ni más ni menos Guajarrac, este lugar del rebaño de cabras y ovejas, porque es un lugar exclusivamente de pastoreo. Mira. Y de una gran zona y espacio para pastorear, ¿no? Sí. Y ahí comenzaba, en de Guajara, el descenso hacia Vilaflor, ¿no? Que curiosamente toma el nombre de Chasna también. Sí. Bien, Vilaflor de Chasna. Después está Chasna como río de Chasna, que lo dicen los cronistas, está en los repartimientos de tierras que nombra Elías Serra, pues nada más y nada menos el barranco que dividía el mencellato de Abona con el mencellato de Adeje, y le llaman el río de Chasna, el barranco del famoso barranco del Rey, el barranco de Troya, ¿no? Que desemboca pues cerca de las Américas, ¿no? Ahí también tenemos el Chasna, era un sitio que además está puesto en las datas, porque dividía dos territorios, el de Adeje y el de Abona. Es curiosa porque en el sur hay una playa que se llama de Troya también, en esa zona. Efectivamente. Y después, finalmente, en la parte del Escomonal, en Guimar Fania, ¿no? Tú sabes que los de Fania son los chasneros, ¿no? Y los de Guimar, que están en contacto con el barranco de Erques, los chimajeros, los chimajes, que significan los nobles, ¿no? Por lo tanto, ahí también se emplea. ¿Por qué chasnero se nombraba a los de Fania? Porque estaban en la parte que es el barranco de Erques, que dividía de una forma natural, por ser un barranco muy profundo, el mencellato de Abona con el mencellato de Guimar. Ahí aparece otra vez Chasna. O sea que Chasna es una palabra, una voz genérica que significa los dos, la tierra de los dos. La tierra de los dos, oiga. Es muy interesante porque, ya digo, en estas voces antiguas, en estos topónimos, es donde radica la verdad, porque no se puede negar la evidencia, y los topónimos son fiel reflejo. Ahí no puede haber engaño ninguno, ni manipulación absolutamente ninguna, porque es lo que cuenta la tradición y lo que era, vamos, lo que estaba hablando. El paisaje habla a través de los nombres. Sí. Bueno, pues llegamos al meridiano, y como querías tú pues hablar acerca de lo del tema que te planteábamos el otro día, lo de por qué Taifa, y también el Tajaraste, que querías comentar tú algo, ¿no? Eso es lo que me interesa ahora un poco decir, porque curiosamente la palabra Tajaraste, hay dos versiones. Una relacionada con el baile del racimo, es una palabra que yo encontré en los tribus sanata del norte de Argelia, Tajaraft, que significa el racimo. El racimo, que es cuando tú tienes, por ejemplo, el racimo de uvas, ¿no? Los distintos ramajes, que a partir de un tallo central, ¿no? Y recuerdo un poquito lo que es el baile de la cinta, o sea, con un soporte, una asta o una lanza central, en la que, a través de lo que se llamó el baile de la cinta, dan vueltas alrededor, ¿no? Los danzantes, con pito y tambor, etcétera. Entonces eso se hacía de forma estática. Era como una especie de alto en el camino para avanzar estáticamente, ¿no? Danzar en un punto estático, sin movimiento. Pero después hay otra teoría también que es interesante, que es Agaraf, que significa camino precisamente. Agaraf significa camino. El femenino de Agaraf es Tajaraft. El pequeño camino, o sea, la caminata. Entonces, lo que decían eso podría ser que fuera
el baile del Tajaraste, el baile del camino, literalmente traducido de Amasí. No, además tiene mucho razón de ser, porque acuérdate que yo te dije de este señor mayor que me dijo a mí que el baile del Tajaraste no es igual el que se baila en una ciudad que se baila en el campo. El baile del Tajaraste en el campo es mucho más alegre, es mucho más difícil, porque tienes que solventar los caminos que no están obviamente planos. Los caminos significa que van caminando. Pero yo quería preguntarte, porque siempre nos han dicho que Tajaraste, Tafuriaste es el tambor y Tajaraste es el pandero. Eso me decían a mí, pero eso no es verdad. Tafuriaste es un barranco que está... Sí, ya. Pero el tafur, viene de tafur, que es un tambor. No, tafur significa... eso. Hay aquí una pequeña confusión. Bueno, por eso, Tafur era el que se nombraba, a Serenzú, el de la Punta de Hidalgo, como el que quitaba el ganado y tal. No tiene que ver nada. O sea, hay una pequeña confusión en esto. Tafuriaste, ya que estás hablando del barranco de Tafuriaste, por el puerto de la Cruz y las arenas. Es una especie como de planta, ¿no?, que era típica de ese barranco, ¿no? Sí. Una planta típica de allí, Tafuriaste. Sí. Es una especie de cardón, ¿no? Sí. Típicos de ahí. Eso, pues, bueno, compañeros del norte, como el compañero Amílcar me lo confirmó, ¿no? Sí. Bien. Después, este Tajaraste, que no tiene nada que ver con Tafuriaste, ya digo, un poco según la información que te dieron los mayores, pues puede ser que sorteando caminos, sorteando veredas, que era más complicado, pues era el baile del camino. Y por eso te digo que podría ser muy bien Tajaraste, el baile del camino, ¿no? Y además hay una parte que es curiosa, que claro, a ver, cuando uno ve la actuación de los grupos y ves el Tajaraste, te das cuenta que es una cosa repetitiva, monótona, entre comillas, ¿no? Y en la romería se hace así caminando. No, pero el Tajaraste verdadero que yo he visto es un Tajaraste donde la gente llega un momento que entra en éxtasis y que hacen los efluidos del alcohol y tú lo ves bailando, y llega un momento que es un desenfreno, y es el origen del zapateado ese, que es la danza, un guanche primigenia, que es la que hizo que se llevaran a Europa y después, pues bueno, hicieran la tarantela, matar la araña. Canario, ¿no? Matar la araña, ¿no? Aunque el baile de zapateado más bien se da en el chirinoque de La Palma. Sí. El zapateado, que también es otra modalidad. Sí. Como te digo, un baile de chirinoque que está en La Palma, que es originario de La Palma, y que se documenta en las tribus de yo lo que pasa es que yo me baso en los recuerdos, bueno, en este caso el trabajo de Gómez Escudero, creo que si no me equivoco es uno de los primeros que lo cita, o Martín de Cubas también, pero creo que es Escudero, que es coetáneo, y que lo cita dice que con alegres cabriolas y con zapateados y demás, eran muy alegres, agotaban, era como muy agotado, eso es lo que solían decir, ¿no? Y entra un poquito en eso que me decía este señor mayor, que el Tajaraste llega a un momento en que el hombre y la mujer, claro, y de ahí derivan otras danzas que tú sabes igual que yo, que es el gorgojito, o puede ser el pámpano roto en Gran Canaria, ¿no? Esa especie de trance que dices tú, que llega un momento en que se llega a ese estado, ¿no? En el baile del chirinoque, sobre todo, y en otros bailes, bueno, pues están documentados en el norte de África, en la parte sur de Marruecos, donde hay filas enfrentadas de hombres y mujeres, o sea, bailan con los pies, dando taponazos en los pies, ¿no? Con los pies en el suelo, ¿no? Sí, es que ese es lo que aquí se llamaba antes el gorgojito, que se hacía escondida y que terminaba la mujer y el hombre casi desnudos. Pero es que, claro, a mí me decía una persona mayor, dice, yo me acuerdo. Digo, ¿cómo va a acordarse usted de eso, señora? Si eso hace siglos. Dice, no, señor, en los saltos de la Victoria, incluso en épocas de la guerra o antes de la guerra, no sé qué, habían algunos bailes que todavía estaban prohibidos. Y me decía la señora que, a ver, ¿cómo lo explico? Era tantas las ganas que tenían de relacionarse por razones obvias, hormonales y humanas, que dicen que se ponían a bailar hasta que ya el desenfreno era tanto que ya el baile no les calmaba, y lo que le calmaba era otra cosa. Sí, claro, así, y después está lo del pámpano roto, que ya eso es otra cosa, que es un baile fálico. Sí, que rompía con el falo, con el pene, rompía la hoja de ñamera. Una serie de danzas, de rituales, unas estáticas, otras en camino. Sí. Y con respecto a la palabra agarás, también hay que nombrar la barca. La barca, fíjate tú.
la cañada de la Barca, el barranco de la Barca, que son topónimos que no están en la misma costa, o sea, no tienen nada que ver con barca, sino que viene de una palabra tuareg que se llama abarca, significa sendero o camino. Fíjate bien. Entonces, y después claro, derivó en barca y por eso se explica ese topónimo en medianías o en cumbres alejados de la costa. Y sabes que yo he escuchado la voz tajara o tajarera no, tajar, es decir, como algo relacionado con el tema de agricultura. No me acuerdo cuál era, qué palabra era, pero era una actividad que se desarrollaba. No sé si es cuando cortaba el plantón y cogía la garapa y la ponía para el tajar. No me acuerdo, había una palabra que era la tarja, la tajaro, no sé, muy curiosa, muy curiosa. No son palabras que tienen una cercanía, ¿no? Sí. No queremos terminar con la voz taifa. Sí, venga, con taifa, que era el otro día por Manuel Pérez, por don Manuel Pérez especialmente Rodríguez. Manuel Pérez. Esta palabra taifa, que recuerda un poco, fíjate bien, recuerda un poco los reinos de Taifa. Sí, cierto. En España era cuando la invasión, diríamos, musulmana al descomponerse el califato de Córdoba, Ramón III, pues se produjeron, porque es un golpe de Estado que dio un tal Almanzor, ¿no? Entonces se produjeron allá los reinos de Taifa, o sea, cada uno era independiente, reino de Granada, reino de Sevilla, y uno de ellos era el reino de Granada, el nazarí. Y entonces Taifa, en ese sentido, ¿qué sería? Esos reinos de Taifa, en Canarias, esa misma voz que está documentada, fíjate bien, por los distintos autores en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria y el Hierro, en las islas orientales y en el Hierro. No hay una evidencia, aunque sí se conoce o se ha oído hablar, lógicamente, en Tenerife, pero generalmente en esas 4 islas, ¿no? Que son bailes tradicionales, ¿no? Se celebraban antiguamente en locales reducidos, o sea, cuando terminaba la labor agrícola, se iban a bailar a un local reducido, conjunto de parejas que bailaban a un tiempo en cada turno. Mira, ¿y no podía ser un sitio prohibido? Porque en cierta forma eran bailes como escondiditos, ¿no? O sea, de lo que era, porque eran costumbres que había que ver si hay una relación o si hay una antigua, digamos, reminiscencia guanche, ¿no? La palabra esta que se usaba en Fuerteventura y Lanzarote le ponían como turno, contribución o baile de Taifa. Baile en turnos, o sea, que ahora mismo bailaba con una chica y después dejaba a la chica y después cogía a otra chica y así. Por eso, el profesor Lorenzo Pereira, en los bailes de magisterio, cuando se daban las famosas espectáculos que hacía en la escuela de magisterio, se ve, ¿no? Como esos bailes, esos son los bailes de Taifa, ¿no? En los que se cambiaba de pareja y por eso dice turnos, ¿no? Y siempre solían pagaban los hombres. Y se organizaban en casas particulares, ¿no? Debido al poco espacio, y los hombres entraban en turno. O sea, esperaban, cuando fuera su turno entraban, porque eran pequeños lugares, ¿no? Por otra parte, era la significación semántica era grupo, cuadrilla de personas que trabajan juntas. Por eso dice, entrar en Taifa. En Gran Canaria se dice actuar, entrar en acción, no perder Taifa. Fíjate bien qué bonita acepción, ¿no? No perder Taifa, o sea, no perder ocasión, no perder el turno, en este caso, ¿no? Sin embargo, yo lo he encontrado también como las gallofas en La Palma. Es decir, las taifas eran la reunión de vecinos para, como decimos en el norte, trocapión. Tú voy a ayudarte a ti, tú mañana me vienes a ayudar a mí. Entonces, esas eran las taifas. Y después de las taifas venía el baile del candil. Por eso es taifa y candil. Eso es lo que decían. Al caer la tarde, después de la faena, después de poder comer y beber, después de haber recogido... Nosotros, pues eso, hace ¿no? como 5 años por ahí, estuvimos viendo el paralelo continental de esta palabra, ¿no? Taifa. Y efectivamente existe paralelo continental, ¿no? Es un masculino singular, taifa, con 2 T, taifa, o taifat, y se define etimológicamente y literalmente como grupo
banda o grupo de caballeros. Fíjate bien lo que dijimos antes de los hombres que estaban esperando para entrar al baile. Y hay una curiosidad, bueno, no es curiosidad. Orden, sí. orden y compañía. Hay una cosa curiosa porque tú estás hablando de eso y a mí me viene a la mente, Álvarez Rizo lo recoge también en antiguos canarios y demás, y dice que dentro de la lengua guanchinesca, tafeña, grano tostado, que hace referencia a una cosa que se agrupa, que se entorno, se pegan unos con otros. Es tremendo. Esa es otra palabra, tafeña. Sí. Tafeña, que tafeña es lo del millo tostado. En la cebada tostada, sí. No tiene que ver nada con taifa, o sea, en realidad no tiene que ver. Pero bueno, sí, es otra palabra. Bueno, pues eso es cuestión de ponerse a ver, porque claro, la cercanía de las cuestiones, también los significados, ¿no? Que de una manera u otra pues también te traen. Pero muy interesante, ¿eh? A mí me aclaraste una duda, porque yo siempre decía, tafur es el tambor y tajaraste es el pandero. Además, de hecho, incluso te puedo decir que hay algunos escritos, tú buscas eso en internet y te sale tajaraste de la palabra antiguo pandero. Hay mucha confusión. Sí. Y claro, que dice que hacía alusión a los sonajeros, a las lapas. Tafur era, pues ya digo, ya lo explicaremos otro día, tiene que ver con el botín. Hay una parte de unas cuevas en la Otava que se llama las cuevas de Taferia. Sí. Taferia. Y Tafur también hay. Significa botín. Eran unas cuevas donde se ponía el ganado que se robaba. Sí. El ganado que se cogía en botín, ¿no? Sí. Se guardaba en unas cuevas y pues eran las cuevas de Taforia. Y ahí viene la palabra Tafur, el que roba el ganado, etc. Vaya. Mira, y hay una palabra, hay una frase. Venga, terminamos con ello, venga. Ya terminamos con esto. Que dice en el continente, Gan Taifat Lama, que significa textualmente, ellos han venido en pequeños grupos para asistir a la fiesta agrícola. Mira, ¿te das cuenta? Ellos han venido en pequeños grupos para asistir a la fiesta agrícola. Repítelo de nuevo, a ver. Gan Taifat Lama. Y es una fiesta agrícola, la palabra lama, que se utiliza en Marruecos Central y que se organiza cada año después de las recolectas en honor del patrón local. Fíjate tú si hay una similitud con lo que estamos hablando del folclore isleño, ¿no? O sea, fiestas en honor del patrón, fiestas agrícolas, los bailes que, digamos, es lo que el colofón a una labor muy fuerte de recolección, un trabajo agotador y tal, y después el baile. Es que es curioso porque ya te digo que el tajaraste, tal y como por ejemplo uno mira a ciertos pueblos, habla acerca el hombre tiene que demostrar, igual que en el tango herreño, el hombre tiene que demostrar la fuerza a la mujer en sus mudanzas y la mujer también su elegancia y su prestancia. Tú te das cuenta y eso que te decía del tajaraste verdadero, me decía a mí que incluso venía este señor, ¿cómo se llamaba? Chosirilo, el tamburulero, que con una sola mano tocaba el tambor y con la otra la flauta, y que dice que la gente se caía al suelo de bailar, se caía extenuada al suelo de bailar. Hombre, entre las copas, la alegría de la cosecha y todo, dice que la gente era, bueno, que corría de un lado a otro, que llegaba un momento que desaparecía cualquier... es que también los bailes, tal y como los conocemos hoy en día, con coreografía, no existía en esa etapa, ¿no? Era un baile, sobre todo ese tipo de tambor, ¿no? Y lo curioso, Isidro, de esta palabra taifa, que era la acepción en Canarias de turno. ¿Qué significa? Que era un baile en el que había muchos hombres y pocas mujeres. Sí. Llegaba el mandador y decía, taifa, cambio. Me toca a mí. Venga, y después decía el otro, pues no, yo, y ahí venía, porque el otro decía, yo no salgo, pues yo quiero entrar, yo no salgo. ¿Cómo que no? ¡Tim, pum, pa! ¿Tú te imaginas? Trompada. Un baile en el que hubiera, yo qué sé, 10 mujeres y 20 hombres. No, es que tenía que tener un mandador bien bueno, porque yo conocía a uno que me dijo a mí, me enseñó el puño, le dije, mi madre, 2 manos mías. Dice, a mí no hay nadie usted se me queda ahí, no entra para adentro hasta que yo se lo diga. Y como entrara para adentro y dice, ya llegó. Ese es el concepto de taifa. O sea, pues habían algunos que se pasaban y que ya sabían que si iban a ir a la fiesta, iban a haber revuelta, iban a haber peleas. Como dice Lali dice, se metían debajo, en Pinolera hacían la fiesta, se metían debajo de la mesa, cogían algún roquete, alguna cosa ahí, los chicos menudos, porque sabían que ya iban a trompada limpia.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues mira, pues nada. ahondando en nuestra tierra, en nuestra gente, como tiene que ser. Muchísimas gracias inmensamente. Tenmir, Jul.